Estamos en la lección número 3. Si te pido que escribas en tu cuaderno mañana me voy a Lima, lo escribes sin dificultad. Si en cambio te dicto pajarín mi Lima tarizaj, lo probable que con cierta dificultad y sílaba por sílaba escribas pa, ja, rin, li, ma, ta, ri, saj. Pero no lo entiendes porque es una oración en quechua. En runasimi se usan las mismas letras del español con algunas modificaciones para hacer sencilla su escritura. Evitar errores y facilitar la comunicación escrita. Ten en cuenta los siguientes casos y memorízalos. Los sonidos K, Q, Ki se escriben con K. Caquicho, mentón, cutay, muele, moler, quilla, luna, quillincho, cernícalo, cucho, rincón, quiri, herida, kiki, yo mismo, quiru, diente, quichca, espina, caria, rana. Ahora, los sonidos como sa, su, si, zu, si se escriben con S. Por ejemplo, sa, difícil, sui, cierne, cernir, siki, poto, si, escocer, sukai, silbar, supai, demonio, sapa, cada, sisi, hormiga, zampa, liviano, sua, ladrón, samai, descansa, siku, puñete, sinca, borracho, sipu, arrugado, sujta, 6,